Construyendo la Antigüedad. Actas del Tercer Congreso Internacional de Jóvenes Investigadores del Mundo Antiguo. Sijima 3. Un ensayo de José M. Martínez García, Lucía García Carreras, Damaris López Muñoz, Consuelo I. Caravaca Guerrero, Celso M. Sánchez Mondéjar, Carlos Molina Valero, María Andrés Nicolás, Pedro de Conesa Navarro. Centro de Estudios del Próximo Oriente y la Antigüedad Tardía, Universidad de Murcia. Sijima 3. La pederastia institucionalizada en la sociedad espartana. Unai Iriarte Azarta, Universidad de Sevilla. Resumen. La pederastia en el mundo griego era una actividad de carácter principalmente pedagógico. En este artículo se recogen algunas de las características principales de las relaciones pederastas en Esparta. Existen bastantes dificultades para esclarecer tanto el origen de esta práctica en esta polis del Peloponeso como los ámbitos de actuación de la misma. Así parece que existían diferencias entre la pederastia masculina, más ligada al mundo militar, a los ritos iniciáticos y a las relaciones clientelares, y la pederastia femenina, con mayor presencia en el ámbito deportivo y común en los coros de doncellas. Introducción. La pederastia es una actividad que, aunque en la actualidad la encontremos condenable y deplorable, en la antigua Grecia suponía un medio totalmente aceptado de instruir o educar o fortalecer diferentes tipos de relaciones sociales. Foucault, 1987. Una de las características principales de este tipo de vínculos es que siempre tenían carácter homosexual, ya que el fin que se perseguía con ella así lo requería. Dumézil, 1986. En las relaciones pederastas griegas intervienen dos personas, un erastes, que es el adulto de la relación quien ejerce un papel dominante, y un eromenos, que es un efebo que adopta el rol de dominado. La naturaleza de estos vínculos era sobre todo pedagógica. La persecución del goce sexual, por contra, no solo no se tenía en cuenta, sino que era algo desaprobado por la sociedad en caso de buscarse de forma explícita. La edad a la que empezaba a practicarse este tipo de vínculos eróticos sexuales variaba en función de la polis. En Esparta, la pederastia comenzaba a ser experimentada por aquellos jóvenes varones que hubieran pasado de segundo estadio de la acoge, esto es, alrededor de los 12 años. Respecto a las mujeres, la edad podía ser incluso inferior, ya que estas relaciones tenían lugar en los coros de doncellas en los que participaban a veces antes de la primera menstruación. Un aspecto especialmente importante que conviene puntualizar es que en la antigua Grecia no se usaban los actuales términos de heterosexualidad y homosexualidad para definir la orientación sexual de la persona. Los griegos no consideraban que la atracción a los estímulos sexuales de un individuo siguieran una división bipartita en función del género que los provocase.
el acto sexual tenía más que ver con el papel social que con el género. Otra de las características de la pederastia griega, que también difiere de nuestra concepción moderna y tradicional del sexo homosexual, es el hecho de que su práctica no suponía en absoluto una pérdida de la virilidad. Estas relaciones entre hombres son el medio a través del cual se adquiría conocimiento y se fortalecía la confianza con los compañeros. Las fuentes de que disponemos para conocer la pederastia son fundamentalmente la cerámica arcaica y la clásica, la comedia ática, Platón, Esquines y la poesía homosexual helenística. Algunos de los ejemplos más claros de la existencia de las relaciones sexuales masculinas lo suponen los famosos grafitos de la isla de Tera, actual Santorini, que resultan de utilidad para el estudio de la pederastia en la polis espartana. Asimismo, también permite conocer las relaciones pederastas espartanas Jenofonte y Plutarco, aunque algunos autores los consideran problemáticos ya que contribuyen al mirage espartano, es decir, a mostrar una imagen idealizada y ficticia de Esparta. Estudiar la pederastia de la antigua Grecia supone conocer mejor el comportamiento social y sexual de los griegos. Hay que tener presente, por otro lado, que este tipo de relaciones varía no solo en función de la polis, sino también del tiempo. Dover, 1979. En el caso de Esparta, este tipo de relaciones estuvieron institucionalizadas durante varios siglos, por lo que comprenderlas permite una mejor aproximación a su realidad histórica. Además, creemos conveniente dejar claro que, aunque en este artículo hablemos de la pederastia entre espartanos, nos referimos a la pederastia entre espartiatas, es decir, entre aquellos espartanos que hubieran nacido con proyección de convertirse en ciudadanos de pleno derecho una vez terminasen la agoge. Orígenes de la pederastia en Esparta. Las relaciones pederastas tienen unas características particulares en Esparta que se deben, al menos en parte, a sus orígenes. Aunque existen varias teorías sobre el origen de la pederastia, la que en la actualidad tienen más defensores señala como introductores de esta práctica a los dorios. Uno de los mayores impulsores de esta postura es Dover, quien, basándose en Bete, cree que estas relaciones estarían muy vinculadas a un rito militar que supondría el paso de adolescentes a adultos en un contexto de fuerte instrucción guerrera. También aludiendo a un contexto bélico, Percy III cree que la pederastia se habría institucionalizado en Esparta cuando esta polis hubo incorporado la formación militar de falange y la panoplia hoplítica, esto es, justo antes o durante la Segunda Guerra Mesenia, como testimonia Tirteo. Como consecuencia de este enfrentamiento, los espartanos habrían decidido implantar un sistema militar más duro y disciplinado, orientado a la protección de la polis y a su buen gobierno. La eunomía. De esta forma, en el nuevo sistema educativo más militarizado, resultaría básica
la confianza entre los varones de distintas edades, lo que hizo que comenzaran a darse relaciones preceptor-alumno en las cuales habría un maestro amante, el Erastes, que prepararía física y moralmente a su amado, el Herómenos. La educación espartana, la agoge, encaja dentro de este mundo militar y podría ser durante la celebración de los Syssitia, cuando se practicara la pederastia. Jenofonte cree que Licurgo habría institucionalizado estos banquetes en común tras mezclar a los ciudadanos y a los jóvenes con el fin de educarse y aprender mecanismos de gobierno. Es decir, que los primeros instruyeran a los segundos. Percy coincide con el historiador griego, pero va más allá y considera que los Syssitia habrían sido importados desde Creta en la segunda mitad del siglo VII a.C. Según defiende, los contactos entre Esparta y esta isla habrían sido más fuertes que los mantenidos con sus vecinos dorios continentales. Sin embargo, Bremer observa que existía también Syssitia en distintas zonas del mundo griego, no solo en Esparta y Creta, sino también en Mégara, Beocia, Mileto e incluso Turios, lo que parece dejar de lado la posibilidad de que la pederastia responda a una costumbre racial y no social, como es la comida en común. Esta idea de que la pederastia pudiera tener orígenes dorios y concretamente cretenses está también apoyada en los historiadores que, sin embargo, consideran que carecía de un origen militar. Según Aristóteles, las fuertes similitudes sociales entre Esparta y Creta, sumado a un aumento de población que acarrearía falta de tierras, habría llevado a adoptar prácticas pederastas en ambos lugares como medida para contrarrestar la superpoblación. En este sentido, si seguimos a Aristóteles, parece claro que a finales de los siglos oscuros e inicios del arcaísmo, en lugares como Esparta y Creta, la tradición pederástica era mayor que en otras poleis como Atenas o Tebas. Asimismo, la pederasta espartana también tenía para Platón una clara influencia cretense, ya que sería en estos dos lugares donde esta práctica implicaba además relaciones sexuales que, por cierto, parece condenar. La pederastia masculina. Fines militares. En primer lugar, nos encontramos en la pederastia masculina que, de acuerdo con las fuentes, parece que fue bastante común más que en la femenina. Estas relaciones entre hombres estuvieron muy vinculadas a las egoge espartana, un sistema educativo diferente de la paideia tradicional griega. Conocemos la existencia de la agoge a partir de la época clásica por Jenofonte, por lo que no se puede afirmar con total seguridad que la pederastia estuviera presente entre los siglos VIII y VI antes de Cristo. El responsable de instaurar este sistema educativo habría sido Licurgo, pero el propio Jenofonte reconoce que para su época, esto es, inicio del siglo IV antes de Cristo, los espartanos ya no seguían sus leyes. Significa
esta afirmación que se habría dejado de practicar la pederastia, o quiere decir que lo hacían de forma diferente? La agoge comprendía un total de 13 años, de los 7 a los 20, divididos en 3 estadios, 2 de 4 años cada uno y una etapa final de 5. Una vez terminada, habían un último periodo de formación de 10 años hasta los 30, que era cuando los espartiatas solían casarse. El estadio que aquí nos interesa es el segundo. Era entre los 12 15 años. Al pasar de ser un niño país, era entre los 12 a 15 años, al pasar de ser un niño país a un adolescente paidiscos, cuando se establecía la relación homosexual. Los jóvenes buscaban entonces a alguien a quien imitar, y el Erastes asumía la potestad moral de guiar y conductor. Los jóvenes buscaban entonces a alguien a quien imitar, y el Erastes asumía la potestad moral de guía y conductor. Estos muchachos posteriormente pasaban al tercer estadio, en el que recibían el nombre de airenes, y al finalizar este ciclo se convertían en hoplitas. Es posible que estos hoplitas, que tenían entre 20 y 30 años y ya participaban en los Sisitia, fueran los Erastes de los Eirenes, que actuarían de Hermonoi. La asistencia a estos Sisitia, donde también se reunían los homoioi o espartiatas de pleno derecho, era un paso imprescindible para terminar la agoge. Todos los comensales eran ciudadanos, lo que implicaba que se dedicara, como afirma Fornis, a aquellas actividades que hacen al hombre más libre, entre las que destacaban la guerra y el deporte. Para realizar estos ejercicios se preparaban en el gimnasio, lugar donde parece que también se daban relaciones pederastas. De hecho, Platón se refería al coito en los gimnasios como actos más propios de las bestias que de los hombres. Ningún autor niega que la pederastia estuvo institucionalizada en Esparta. De hecho, Eliano sostiene que aquel espartano noble que no ejerciera de Erastes podía ser incluso multado por los éforos. La pederastia se convierte así en el asunto de Estado, que concierne directamente a la polis y a su gobierno. Parece claro que uno de los objetivos de estos vínculos amorosos era lograr la eispnelas, una especie de conexión mental muy fuerte entre las dos personas, término que bien podría traducirse también como amor pederasta, y que sugería además coito anal. Sin embargo, para algunos autores como Ducat, el término eispnelas carecería de cualquier tipo de connotación sexual, ya que, siguiendo a Jenofonte y a Cicerón, estas relaciones en Esparta, a diferencia de otras poleiis, no suponían ningún tipo de contacto genital. Sin embargo, Ducat se basa en la frase de Cicerón que dice: la sedemoinoi
ipsi cum omnia concedent in amore invenum praeter, la cual creemos que interpreta erróneamente, ya que cuando lec praeter stuprum considera que se impide todo tipo de relación sexual. Se trata de una frase algo confusa, pero el adverbio praeter excepto se refiere únicamente a stuprum, que si bien se refiere a mantener relaciones con menores, implica sin su consentimiento. De hecho, si seguimos a Lewis Short, el estupro siempre implica deshonor para el sujeto y no ocurre así en la sociedad espartana del período arcaico y clásico, para la que era algo normal. Asimismo, Cicerón nos añade más adelante que realmente si se permitían relaciones entre varones, concubitus que permitunt, por lo que más que considerar que no se producía el acto sexual en las relaciones pederastas, deberíamos considerar que no se realizaba sin la aprobación del menor. Además, el hecho de que Cicerón utilice la palabra stuprum podría deberse más a una consideración particular del historiador romano acerca de la pederastia institucionalizada, que ni siquiera sabemos si se refiere a ella o a otro tipo de violaciones, que a la ausencia o no del acto sexual en las mismas. La pederastia en Esparta también estaba relacionada con lo masculino, con lo viril, con la fortaleza que se espera de un hombre en el mundo griego. Así, en esta polis, durante esta fase de instrucción militar, el Erastes contraía obligaciones y podía ser castigado en caso de que su herómenos llorase o errase. Significativo al respecto es el pasaje en el que Plutarco afirma que los amantes compartían con los niños su reputación, y se cuenta que en cierta ocasión, por haber proferido un niño en el combate una palabra soez, fue castigado su amante por los magistrados. Fornis cree que habría sido el propio modelo educacional sustentado en la falta de trato entre varones y mujeres, unido a la extensión de la homosexualidad masculina y femenina, lo que propiciaría que las relaciones amorosas y o sexuales heterosexuales no se dieran hasta el matrimonio. Además, la pederastia necesariamente había ser homosexual, ya que se perseguía a través de ella formar a los jóvenes como ciudadanos, como sujetos políticos, una condición que solo podía ser transmitida a los varones por otros varones. Rito iniciático. Son varios los autores, sobre todo Ducat, que recientemente han desligado el origen de la pederastia masculina del tradicional contexto militar y consideran en la realidad tendría una condición ritual más relacionada con el paso de adolescente a adulto, pero sin connotaciones guerreras. El primer impulsor de la teoría de la pederastia con fines bélicos fue Bete, al considerar que los dorios se introducían semen anal para dotarse de fuerza, para así ganar batallas. Sin embargo, este filólogo clásico alemán no conocía otras tribus como las Aranda y sus vecinos aborígenes en Australia, los indios Cherokee de Papúa o los
Marinde, Anim, en la actual Nueva Guinea, las cuales le habrían ayudado a defender la postura de que la pederastia era un rito iniciático. Además, Bremer plantea el hecho de que quienes defienden estos fines militares no explican por qué nunca encontramos pederastia entre los hombres adultos, si lo que se trata es de establecer vínculos de confianza. En el caso de estas sociedades contemporáneas, al igual que en la espartana, son precisamente los hombres mejores y los más poderosos quienes se entregan a la pederastia, ya que son los idóneos para esta clase de relaciones. Esta máxima de que no cualquiera podía practicar la pederastia, sino que sólo accedían a ella los más preparados, es un aspecto importante que debemos tener en cuenta y al que volveremos más adelante al tratar las relaciones clientelares. Siguiendo la idea de que la pederastia fuese practicada como un rito, algunos autores como Bremer creen que la posición pasiva que adoptaba el adolescente durante las relaciones sexuales tenían como fin enseñar a los eromenoi la posición de sumisión en la que se hallaban a su vez en la sociedad. Otros, como Rubinó, creen que la pederastia funcionaría como un rito iniciático, pero que sería considerado en medio de agregar a los futuros ciudadanos al grupo cívico, construyendo a través de ella su virilidad y desarrollando así sus cualidades de juicio, de independencia y de afirmación personal sobre otros hombres libres. La verdad es que todavía siguen existiendo amplios vacíos históricos que dificultan una posición clara entre la pederastia masculina. En Esparta respondía a razones pedagógicas militares, rituales o ambas. En caso de que fuera ritual, parece que la fiesta de las Jacintias habría tenido un papel central. La pederastia en la región Jacintias. La pederastia en la religión, las Jacintias. Otra prueba más de la importancia, incidencia e institucionalización de la pederastia en Esparta es su presencia en la mitología de los cultos propios de la polis. Las Jacintias son una fiesta iniciática espartana en honor a Apolo Jacinto. Según la tradición laconia, Jacinto era el hijo de un rey espartano, Amiclas o Ébalo, del que Apolo, el Erastes, por antonomasia, se enamoró. En un plano mitológico, Apolo era el instructor de Jacinto y fue durante una de sus clases de lanzamiento de disco cuando lo habría matado sin querer. Cuenta la tradición que de la sangre del joven surgiría posteriormente la flor del jacinto. En la Esparta, la fiesta de las Jacintias tenía lugar en el santuario de Apolo situado en Amiclas. Se celebraba durante 3 días enteros y participaba en ella todo el pueblo espartano con bailes, cantos y banquetes. Pausanias. Pausanias nos describe el magnífico trono de Apolo, obra del escultor Baticles de Magnesia. El pedestal de la imagen
presenta la forma de un altar y dice que Jacinto está enterrado en él. Y en las jacintias, antes de sacrificar a Apolo, ofrecen sacrificios a Jacinto como a un semidios en este altar a través de una puerta de bronce que está a la izquierda del altar. Sobre el altar está esculpida a un lado una imagen de Viris, a otro una de Anfitrite y Posidón. Zeus y Hermes conversan entre ellos y cerca del Zeus y Hermes conversan entre ellos y cerca se erigen Dionisio y Semele y junto a ella Ino. Sobre el altar están también Demeter, Core y Plutón y junto a ellos las Moiras y las Horas y con ella Afrodita, Atenea y Artemis. Llevan al cielo a Jacinto y Polibea, una hermana de Jacinto, según dicen que murió siendo todavía virgen. Esta imagen de Jacinto tiene ya barba, pero Nicias, hijo de Nicodemo, lo pintó en la flor de su belleza para hacer referencia al amor que se cuenta de Apolo por Jacinto. Están también representados sobre el altar de Heracles, siendo llevado al cielo por Atenea y los otros dioses. Están también las hijas de Testio, sobre el altar las musas y las horas. Respecto al viento, Céfiro, y como fue muerto Jacinto por Apolo sin querer, y la leyenda relativa a la flor, tal vez podría ser de otra manera, pero imagínese cómo se cuenta. Este pasaje ha dado lugar a interpretaciones como la de Sergen, que ve en la representación de Jacinto sin barba primero y con ella después una forma de simbolizar el paso de adolescente a Eromenos, a adulto, y Erastes, puesto que para los espartanos la barba y no el elemento neutro, sino que es la característica propia del guerrero adulto. Además, seguramente la pederastia dejara de practicarse cuando el Erómenos le saliera vello facial y genital, ya que sería el ejemplo más claro de crecimiento personal. Esta tesis de que la fiesta de las Jacintias constituía un rito iniciático es relativamente reciente. Comenzó a barajarse a finales de los años 60, después de descartar que se tratase de una festividad agrícola. Fornis, página 415, llega a la conclusión de que las Jacintias constituyen una fiesta heterogénea y compleja que adquiere su sentido más prístino en el marco de la tradición a la edad adulta de los efebos y doncellas espartiatas, revestida de elementos agonísticos y que tienen a la pareja Apolo y Jacinto, Dios y héroe, como veladora y garante de tan trascendente paso en la vida del ser humano. Asimismo, también en el ámbito simposiástico, iniciático, podría tener relación una copa arcaica proveniente del santuario de Artemis Ortia, en la que se aprecia la sodomización de unos adolescentes reconocibles por su falta de barba, llevada a cabo por adultos barbados, una escena que se enmarcaría en las iniciaciones rituales que tenían lugar en el interior de este templo. Entre estos ritos destacaba la diamastigosis,
que consistía en la flagelación de los jóvenes espartanos y se consideraba una prueba de paso a la edad adulta. Este rito tenía un carácter bastante violento y requería fortaleza por parte de los jóvenes, ya que el mismo Plutarco cuenta que a veces incluso algunos de estos efebos llegaban a fallecer como consecuencia de los duros golpes. Por último, otra figura mitológica que merece una pequeña mención en este apartado dedicado a la pederastia y a la religión, debido a que tiene su importancia para la sociedad espartana, es Heracles. Este héroe también practicó la pederastia. De hecho, al parecer habría tenido como herómenos a Gilas. Sin embargo, resulta complicado establecer algún tipo de relación entre la introducción de la pederastia en Esparta y el surgimiento de la relación entre Heracles e Gilas, por lo que debemos conformarnos con la anécdota. Clientelismo político. El último de los ámbitos más comunes en los cuales la pederastia masculina tenía su campo de actuación era el de las relaciones clientelares de carácter político. El clientelismo proliferó sobre todo después de la guerra del Peloponeso como consecuencia del creciente poder político y económico de Esparta. En caso de que la pederastia pudiera haber tenido fines políticos, habría que preguntarse también si un espartano casado podía mantener relaciones sexuales con efebos. La respuesta es afirmativa, ya que aunque el matrimonio heterosexual era otra forma de construir relaciones clientelares en Esparta, el sexo no se limitaba a la pareja, sino que se consideraba un vehículo de relación social y política. Los espartanos no esperaban de sus parejas el tipo de fidelidad sexual a la manera que entendemos en la actualidad. El sexo con las mujeres perseguía como fin tener hijos, mientras que era el sexo con efebos el que podía servir para crear vínculos de índole política. Este hecho queda de manifiesto en la narración de Plutarco sobre la tradición ceremonial nupcial espartana. Cuenta el que Queronea que los espartiatas se casaban por rapto. A la mujer se le rapaba la cabeza y se la vestía con ropas masculinas. El acto sexual tenía lugar a oscuras, de noche, y después de realizarlo, el hombre volvía con sus compañeros de sitión. En ocasiones, añade Plutarco, el matrimonio podía llegar a tener hijos incluso antes de que el varón viera a su madurez a la luz del día. Los casos más importantes que conocemos de espartanos que habrían practicado la pederastia como forma de clientelismo político remiten al siglo IV antes de Cristo. Se trata de las relaciones entre Lisandro y Agesilao II por un lado y el hijo de este, Arquidamo III, con Cleónimo por otro. Lisandro y Agesilao. Según Plutarco, Agesilao II, a pesar de su aspecto desagradable, habría sido el herómenos de Lisandro, general espartano vencedor de los atenienses en Egospótamos, que lo habría elegido por ser uno de los mejores alumnos de la Agoge.
El hecho de que fuera precisamente iniciativa de Lisandro comenzar una relación pederasta es el ejemplo de que existía cierta competición entre los espartanos por hacerse con un Eromenos que tuviera excelentes habilidades y mereciera la pena. Algunos autores creen que Agesilao habría tenido un interés activo en dejarse seducir por Lisandro en la cima de su poder, con el fin de utilizar esta relación como medio para ser rey de Esparta, en detrimento de su sobrino Leotíquidas, que era el primero en la línea de sucesión al trono. Cuando Lisandro dejó de serle útil a Agesilao durante una campaña en Persia en la que había sido nombrado general precisamente gracias a él, lo fue apartando poco a poco de sus competencias y lo humilló delante de sus amigos y clientes. Esta habría sido la forma en la que Agesilao habría puesto fin al vínculo clientelar que había entre ellos. Como hemos visto ya, Jenofonte niega que las relaciones pederastas en Esparta incluyeran actos sexuales. Sin embargo, habría que plantear la posibilidad de que este historiador las niegue porque era uno de los beneficiarios políticos del patronazgo de Agesilao. Existe una posibilidad, ya que podría no quererse ver involucrado en relaciones de dependencia de este tipo con implicaciones sexuales, que niega en sus escritos, puesto que seguramente gozaran de mala fama en Atenas. Estas relaciones clientelares también podían iniciarse durante los Sisitia. De hecho, Plutarco, en su vida de Agesilao, narra cómo Agesilao, ya rey, consiguió establecer vínculos de confianza con Agesípolis, su compañero en el trono, más joven que él, en el Fiditión. Según cuenta Agesilao, iniciaba con él siempre una conversación acerca de los jovencitos, inducía al joven a hacer lo mismo, compartía sus amores y le ayudaba en ellos con el fin de domesticarlo. Parece entonces que las relaciones pederastas eran comunes entre la élite espartana y que eran vínculos a los que dedicaban tiempo y reflexiones. Aquidamo y Cleónimo. Las relaciones pederastas de carácter político en Esparta debían de ser lo suficientemente fuertes como para que se saltaran las leyes. Jenofonte cuenta que Agesilao, a petición de su hijo Arquidamo, habría intercedido por Efodrias para evitar su condena por atacar a Atenas sin consultar a los eforos, ya que este era el padre de Cleónimo, amante de Arquidamo. Como consecuencia de esta participación de defensa activa de Agesilao, habría ganado a Efodrias y a Cleónimo para su heteria, es decir, su facción política. En este mismo sentido, Carlech y Hodgkinson creen que Agesilao pudo haber animado a su hijo a ejercer de Erastes de Cleónimo con fines políticos desde un principio, ya que este segundo estaba especialmente vinculado a su rival, el rey Cleómbroto.
De esta forma, a través de las relaciones pederastas, la influencia de Agesilao habría aumentado en la toma de decisiones en España. La pederastia femenina. Por último, pero no por ello menos importante, hablar de la pederastia institucionalizada en Esparta supone hablar también de la pederastia femenina, ya que, según Pomeroy, no hay motivos para asumir que la sexualidad de las mujeres espartanas estuviera más reprimida que la de los hombres. Siguiendo a esta misma autora, en esta polis la mujer gozaba de derechos y libertades impensables en otras partes del mundo griego. Un ejemplo de ello es que muchas espartanas eran capaces de escribir. Las alusiones a la pederastia femenina en la literatura clásica son prácticamente inexistentes. Constituye una excepción el comentario de Aristófanes en un fragmento de El banquete de Platón, en el que, hablando de sus orígenes del hombre y de la mujer, menciona que existen mujeres más inclinadas al sexo con otras mujeres. Así, esta afirmación ha querido ser vista por Dover como una alusión a la pederastia femenina. Sin embargo, Aristófanes no habla de diferencia de edad en ningún momento, por lo que se trata de una especulación, puesto que podría referirse al sexo lésbico entre personas adultas. Será a Plutarco a quien debamos siglos más tarde el testimonio de que las espartanas de buena reputación podían tener relaciones pederastas, lo que se relaciona con el hecho de que podían instruir y ser instruidas. La pederastia femenina parece que estuvo presente en dos ámbitos diferentes, pero ambos de carácter educativo, y el gimnasio y el coro. En el gimnasio, al igual que los hombres, las mujeres practicaban deporte desnudas, y la pederastia parece haber sido común entre las que fueran entrenadoras de sus alumnas. Al igual que en la agoge masculina, también en este mundo se ejercía la relación de aprendizaje entre maestra-alumna. Sin embargo, los casos de pederastia femenina más antiguos en Esparta estarían documentados en el siglo VII a.C. en los coros de doncellas. Los conocemos gracias a Alemán, de quien se ha conservado alrededor de 70 líneas. Al parecer, en estos coros exclusivos de mujeres se cantaban partenios, un tipo de canciones compuestas por poetas varones que eran interpretadas en distintos festivales del mundo griego. La pertenencia de las mujeres a estos coros, así como la práctica de la pederastia en ellos, debía suponer una introducción a la condición adulta posterior al matrimonio y a la heterosexualidad. Reflexiones finales. La pederastia en el mundo griego antiguo, lejos de ser una práctica moralmente inaceptable, se consideraba un método educativo perfectamente válido para estrechar lazos entre maestro y alumno. De hecho, el propio Jenofonte llegó a decir sobre la pederastia que era la mejor educadora. En el caso de la masculina, estas relaciones no suponían una pérdida de virilidad, sino todo lo contrario. En el estado actual de la investigación,
los orígenes de la pederastia en el entorno heleno siguen siendo controvertidos. A pesar de las diferentes teorías que se han propuesto, ninguna de ellas resulta concluyente y, por desgracia, la falta de documentación al respecto hará difícil que pueda llegarse a una resolución definitiva del problema. Parece que la pederastia habría estado institucionalizada en Esparta ya a finales del siglo VII antes de Cristo. Además de en el ámbito cultural, esta práctica estaría presente sobre todo en el sistema educativo de la agoge para los varones y en los coros de doncellas para las mujeres. Asimismo, también habría tenido lugar en las esferas de la vida pública como en el deporte, pero nuevamente en relación con la pedagogía. En el aspecto político, parece que la práctica de la pederastia en esta polis también suponía toda una serie de relaciones sociales que repercutían en el propio gobierno y en la gestión de los asuntos públicos. Por último, hay que dejar claro que no debe ser tarea del historiador cuestionar por qué un espartano o una espartana establecían una clase de vínculos amorosos en los que además no queda claro del todo si se producían relaciones sexuales, sino comprender que el sexo constituye una característica más que debemos conocer de la sociedad griega para mejorar nuestros conocimientos sobre el mundo espartano. Fin de este ensayo.